Raquel, muy buenas. Gracias por unirte. Vamos allá. Día 457. La 20 primero. Vamos. Continuamos.
Buenas, chicos. Gracias por uniros. Vamos. Uf. 80. Lo que se están viendo siempre, como tanto bueno, pero que como sí, mira que tú qué chulo. Pues si tú no sabes qué clase de seguridad social tienen sus trabajadores, entonces tienes un problema.
Voy a tener que cerrar la ventana. Desde que vi todas las cosas que hay. Vamos allá. Vamos allá. Buenas. Creo que eres Javis. Aquí seguimos. $130.
Vamos. Prosigamos.
Ah. Uf. 200. Vamos. Buenas. Esto es incomodidad, señores. Esto se llama incomodidad.
Vamos, va. Piensa en positivo, va. Mi cabeza está diciendo se acabó. Mi cabeza aquí dice ya está aquí. Y se acabó. Hasta los huevos. Fatal mentalmente, señores. Se me está haciendo cuesta arriba. Tengo que alimentarme de pensamiento positivo, si no es que no voy a poder. Por cansancio mental, chicos. Por físico no es, a lo juro de verdad. Cansancio mental. Pero tengo que seguir sea como sea.
Menuda mierda. Os lo digo así, claro. Mentalmente hoy no estoy bien. Hoy no estoy bien. Y no quiero acabar aquí el reto de hoy. Cueste lo que cueste. Como si tengo que tardar más. Universo dame fuerza. Universo dame fuerza. Universo dame fuerza. Porque yo no la tengo. Yo no la tengo. Mentalmente no la tengo. Os juro un montón de pensamientos negativos. Destruido mentalmente. Os lo juro de verdad. Hacía tiempo que no me sentía así.
Perdonadme. Perdonadme. Ah. Sé que eres tú, Raúl, muchas gracias y perdón. De verdad, lo siento. Anímicamente estoy horrible. Me replanteo si seguir o no. Lo juro de verdad. Mi mente me dice una cosa ahora mismo, pero mi corazón me dice todo lo contrario, que siga, que luche por lo que quiero. Lo juro de verdad, es que hoy estoy mentalmente destrozado. $330. Mentalmente destruido.
Será por todo lo que ha pasado hoy. Me replanteaste así, señora. Sí, ¿por qué no? Seguí pensando en Benito. Mentalmente no está más destrozando mi vida. Haciendo. Mira que tú puedes. Cariño. Mica. Toca hacer seria y dejar que esto se vaya. ¿Por cuál va? 3:40. Venga, ya está. Yo voy a tomar un cetito también. Gracias, Raúl, por estar ahí. ¿Eh? Un cetito, está en oferta. Muy práctico. Se le está moviendo mucho la personalidad, ¿no? De siempre. Me pongo para atrás. Yo necesito más agua. Y el ventilador no lo he puesto sin querer. Lo pongo. Ahora nos vamos a arreglar. ¿Eh? Ahora nos vamos a arreglar. Ah, pero tengo que ayudar a tu padre, ¿no? No, me ha dicho que no pasa nada, que puede irse mañana también. Ah, bueno. Luego ve a ver qué dice Raúl. Pues Raúl está ahí a tope, ¿sabes? ¿Quién es Raúl? Uno que está ahí en el directo. Uno que es súper suscriptor. Está ahí a tope animando. Pues me la he encontrado en la calle. En la calle. En la calle tira. Ah, vale, porque la he sacado yo esta mañana. Pues en la calle tira me la he encontrado. Ah, vale. Llegan hasta más avispados y se lo llevan. Nada, Raúl, voy a seguir. Muchas gracias, pero me niego a abandonar. Me niego a abandonar. No quiero abandonar. Por mí, sobre todo. Por demostrarme a mí mismo que puedo en un día como el de hoy. Va. $3.60. Cariño, tráeme más agua, porfa. Y enciéndeme la luz. Grande, Raúl. Gracias por apoyarme, tío. 3.60.
Vamos. Gracias, Lubina, tío. Muchas gracias. Y se dieron todas las pinzas ahí. No la habéis escuchado, pero... No la habéis escuchado estando aquí, pero... Ha estado aquí... animando a tope. Ella ahora mismo cree en mí más que yo. Gracias. Ha sido un referente para mí desde que te conocí. Y no has parado de luchar. Me ha enseñado que siempre hay que ir para adelante y me ha ayudado muchísimo. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, en serio. Ves, si es que tengo una suerte increíble de tener la comunidad que tengo. Tengo una suerte brutal, tío. Ahora 380. Ahora 380, Raúl. Gracias, tío. Ahora tú estate tranquilo que yo estoy aquí. Y si quieres dejar el reto, déjalo, que no pasa nada. Para mí es la más importante tú. Va a ser que no, Raúl. Va a ser que no. Va a ser que no. Yo, por estar toda la gente que me apoya y toda la gente que está ahí, prohibido perder. Así que vamos a hacerlo sí o sí. Ya quedan pocas, así que a tirar con todo, va. Vamos. Ahora es cuando empieza el reto, ¿verdad? No paramos, Raúl. No paramos. No paramos. Grande, Raulito.
Ya no queda nada. Venga, va, hombre. Tenía que haber también días así, chicos. Por un momento me han invadido los pensamientos negativos. Me ha podido el agobio, el estrés. Emocionalmente estaba mal. Pero chicos, aquí marcando la diferencia. Sea el tiempo que sea, da igual. Da igual. Nada, simplemente pensamiento negativo y ya está. También ha sido un día complicado, en el que han pasado cosas complicadas y eso me habrá afectado una barbaridad. Y yo, como soy una persona sensible, pues es algo que me ha afectado y ya está, no pasa nada. Al final no somos robots, ¿no? No somos robots, simplemente que sentimos emociones y ya está. Tú decides si hacer caso a esas emociones o no. Pero hay veces que es complicado, claro que es complicado. Pero seguimos ahí, chicos. Seguimos ahí igualmente. Cuatro 10, eso es. 4-10. Tengo muchos objetivos en mente, chicos. Este es un gran objetivo en mi vida. Es un gran objetivo en mi vida, chicos, es en mi vida. No es algo que consiga y ya está. No, eso va a ser para mi vida. Entonces no me puedo rendir. No me puedo rendir. El año que viene, si no me rindo ahora, el año que viene, si sigo adelante, lo recordaré, diciendo, hiciste lo que tenías que hacer. Ya está. Yo sé que en cuanto a cantidad es una barbaridad, pero yo sé que puedo hacerlo.
yo sé que mentalmente puedo hacerlo. Y físicamente mucho más. Físicamente estoy más que preparado. Una serie más, Raúl. Una serie más. Completada. Una hora. Estoy tratando siempre ir a tu directo, solo que no puedo, pero siempre... Lo sé, Raúl, lo sé. Son 457 hoy, Raúl, y llevo 420. Ahora quedaría en 27. Quedaría en 27. $4.30. Falta un poco así. Vamos, va. Raúl dando fuerza a Raúl. Vamos, va. $17 y se acabó. $17 y se acabó. Esta agonía de hoy. Mental. Tal y como estoy hoy mentalmente, 17 y ya está. 17 del tirón y fuera el día de hoy. Fuera, por tanto. Vamos, va. Cuéntalas conmigo si quieres, Raúl. Así me darás fuerza desde... Me darás fuerza desde donde estás. Para acabar el día de hoy tan mentalmente sufrido. Pero aquí estamos. Cuando nadie lo ve. Cuando solo me comenta una persona. Aquí es donde estoy. Vamos. Va. ¡Ah! Oh. Tiro las piernas un poco. Y vamos con las restantes. Oh. Vamos. Va. 3.
1. Por fin me cago en la puta. Por fin, joder, por fin. Por fin. Por fin. Por fin. La hora más larga de mi vida. Se pudo, Raúl, se pudo. Se pudo. Se pudo, tío. Me cuesta hasta levantarme. Hasta levantarme, tío. Gracias, chicos, de verdad, o sea, brutal. El día de hoy ha sido agotador. Mentalmente no sé ni cómo lo he hecho, pero lo he hecho, chicos, lo he hecho. Yo creo que me ha ayudado alguien ahí arriba, me ha ayudado alguien. Llámale Dios, llámale universo, llámale lo que quieras, tío. Que yo creo que hoy me ha dado fuerza, hoy me ha dado lo necesario, tío. Me ha dado lo necesario. Yo creo firmemente, yo cada vez, ya chicos, yo ya creo cada vez más, yo ya me estoy haciendo cada vez más espiritual y cada vez creo más en alguien que nos ayuda ahí arriba. Tú llámalo universo, llámalo como quieras. Pero yo es que pienso sí que sí, que si te propones un objetivo y luchas por él y estás ahí a full, a tope, yo creo que hasta te da fuerza y te manda señales para que no te rindas. Yo creo que esa fuente, el universo, te premia cuando trabajas duro, por algo que te apasiona, cuando lo das todo, a pesar de sentirte mal, a pesar de estar mal. Porque, chicos, yo a veces lo pienso y considero que no es normal que haya llegado este día, o sea, no es normal, es un disparate. Más de 400 y pico de días haciendo esto, tío. Y con toda la fe y la convicción de que voy a seguir adelante, de que no voy a parar. Y tanto que estaba decaído, estaba súper decaído. Pero aquí estamos, chicos, aquí estamos, ya está. Aquí estamos, no hay más. Me recordó a un día que
Me recordó un día que estuve en casa, en mi casa, y estaba diciendo que seguramente no haga el reto, no sé qué, no sé cuánto, era las 11 de la noche. Y estaba súper deprimido, súper decaído, etcétera, etcétera. Ahí estaba fatal. Ahí no tenía ganas de nada. Y no hice nada ese día, ¿sabes? No hice absolutamente nada. Era las 11 de la noche y todavía no había empezado el reto. Ni siquiera para acabarlo ni nada. Era el día 97. Día 97 del reto. Chicos, día 97 del reto era. Y mi hermano, me acuerdo que mi hermano me dijo, no, hazlo por nosotros y por los seguidores que te apoyan. Y me dio ahí un clic mental brutal. Me bastó eso como para hacerlo y lo hice incluso lo hice en el salón de casa, o sea, fue, fue así tal cual, o sea, lo hice incluso en el salón de casa y listo. Fue así, surgió así y ya está. O sea, no hay más. No hay más. Y me recordó mucho la historia de ese día. Y fíjate si han pasado días, pasan muchísimos días. Ha pasado más de un año de aquello. Así que, nada, agradecido por ello. Agradecido de seguir aquí en este reto de locura, en esta maldita locura. Tengo un objetivo en mente muy claro. No solamente es llegar al 30 de diciembre, más que nada el 30 de diciembre, a los 200.000 burpees, sino además de hacer algo muy tocho con ello. Así que, chicos, tengo que seguir para... Es la realidad, para llegar ahí tengo que trabajar en la oscuridad durante muchísimos días. Y no van a ser tantos días, no van a ser tantos días porque los días pasan volando y un año pasa volando. Así que, chicos, voy a seguir al pie del cañón, voy a seguir luchando y currándomelo. Como siempre, mañana más y mejor. Muchas gracias por acompañarme. Día 457 terminado. Mañana día 458. Seguimos con esta animalada, seguimos con esta auténtica locura. Pero en esa locura es la que tengo fe. Y eso es lo más importante. Tengo mucha fe. Muchísima fe. Y no me voy a dejar... Lo tengo muy claro, chicos. Lo tengo muy claro. Que por un día así no voy a parar. Lo tengo clarísimo. Por un día así, no voy a parar. Lo tengo clarísimo. Lo tengo muy claro. ¿Por qué? Diréis. Porque la mente puede mucho más que el cuerpo. Yo también estoy contigo, Raúl, ahora y siempre. Muchas gracias por todo, por estar ahí siempre y a todos los que estáis ahí. Os quiero mucho y muchas gracias por todo. Voy a hidratarme, a cenar y a descansar, que mañana hay que trabajar. Os quiero mucho y muchas gracias por todo. Sois increíbles. Chao. Chao.